Esta semana descubriremos cómo desarmar engaños filosóficos y tradiciones humanas para vivir plenamente entendiendo que estamos verdaderamente completos cuando estamos en Jesús. Pero hay que entenderlo cuando estamos en Jesús. Por eso la lección número 10, completos en Cristo. Para continuar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios a través de la oración. Oremos. Querido Padre, te pedimos y a la vez te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú nos guías en cada paso que damos. Ahora, al estudiar esta lección de esta semana, pedimos, Señor, tu compañía, tu bendición, tu dirección y que seas tú, Señor, hablándonos a nuestro corazón. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, leeremos la cita para memorizar en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, que dice así. Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Quiero darte la bienvenida a este estudio que va a ayudarnos a transformar nuestra visión sobre lo que es la libertad, ya que a menudo nos vemos rodeados de normativas y filosofías que pretenden añadir méritos a nuestra salvación. Algunos lo llamarían que podemos ser salvos por las obras. Pero a lo largo de esta lección exploraremos cómo Pablo enfrentó las falsas enseñanzas en el tiempo que estuvo la iglesia de Colosas. Ellos mezclaban ritos judíos con misticismo. Y vamos a recordar que Cristo es en este estudio la cabeza de todo poder y autoridad, de toda la iglesia, de toda la creación. Y es fundamental comprender que las sombras del antiguo santuario cumplieron su propósito al llegar a la realidad, cuando Cristo vino a la tierra. Todo esto nos va a permitir descansar en un evangelio puro donde nuestra identidad no depende de ceremonias, donde algunas de esas ceremonias fueron abolidas, algunos ritos quedaron en el pasado, pero hay que notar que hay una conexión vital donde diariamente tenemos que encontrarnos con nuestro Salvador. Y así como lo dice el versículo para memorizar, es Jesús el que ha cumplido las realidades que estaban dichas a través de los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento. La lección del domingo, la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Dónde buscarías el manual definitivo para entender el propósito de tu vida en un mundo lleno de opiniones contradictorias? Encontrar el sentido de nuestra existencia no es un misterio inalcanzable, porque todo el entendimiento necesario para nuestra redención y paz mental se encuentra concentrado en una sola persona, en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Debe ser para nosotros motivo de estudio buscar, entender y conocer a Jesús. Jesús, en Él están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Pero debemos estar, como dice el texto, unidos en amor. El conocimiento no crece cuando estamos aislados. El conocimiento se fortalece cuando estamos en comunidad, cuando somos cristianos que estamos unidos. Cuando caminamos de una manera afectuosa, respetuosa, amigable, cuando nos amamos y nos preocupamos los unos por los otros. Allí también el texto habla de las riquezas del pleno entendimiento. Cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, el Señor nos otorga sabiduría y también seguridad. Y esto permite comprender el propósito de la vida sin dudas, porque Cristo nos va llevando al conocimiento de la verdad. Y es ahí donde aparecen los tesoros que dice el texto de la sabiduría. Jesús no es solo una figura, no es algo que quedó como un maestro o algo parte de la historia. Él es la fuente inagotable donde reside toda la inteligencia de Dios y está dispuesta para que el ser humano pueda conocer y aprender. Pero hay una barrera teológica diseñada para proteger la pureza del Evangelio contra cualquier viento de doctrina falsa. Y Hebreos capítulo 7, versículo 11 dice, sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Bueno, aquí Pablo habla de la perfección, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Pablo argumenta que los sistemas antiguos eran insuficientes para transformar completamente al ser humano. Por eso, según el orden de Melquisedec, Cristo, que es el que establece un nuevo sistema que no depende de genealogías humanas, no se depende de las tribus de Israel, sino del poder de una vida indestructible a través del poder de Dios. Ahora, ¿qué necesidad habría? Dice el texto.
La existencia de un nuevo orden sacerdotal en Cristo demuestra que el anterior sistema cumplió su función. El sistema de ceremonias que estaban en el Antiguo Testamento habían cumplido su misión. Recordemos lo que había pasado con el santuario. El santuario había cumplido su función hasta cuando Cristo vino a la tierra. Y debemos avanzar hacia la madurez en él. Por eso, invertir tiempo en comprender el orden divino nos va a ayudar a proporcionar un fundamento bíblico tanto sólido y algo que nos va a ayudar a que nuestra fe se vuelva inamovible frente a los errores de los falsos maestros. Cuando reconocemos la plenitud de la sabiduría que habita en Cristo, pues vamos a aprender a buscar respuestas no en lo que dicen los seres humanos, en lo que dicen los pastores, los predicadores, sino en lo que dice Dios. Y debemos dejar que sea Dios a través de su palabra, de su mensaje, de su sabiduría, que alcancemos conocimiento de su palabra. Por eso, esta lección nos invita a tener sabiduría, pero tener conocimiento en Cristo. Si el conocimiento está alejado de Cristo, si Cristo no está en medio de ese conocimiento, de nada nos sirve estudiar, leer y aprender cosas que no nos están edificando. Por eso es importante que el conocimiento esté anclado a Cristo Jesús. La lección del lunes, arraigados y creciendo en Cristo. Cuando hablamos de arraigarse y crecer, podemos utilizar una ilustración. No sé si has visto en alguna ocasión un árbol grande, majestuoso. Hay un árbol que se llama el secuoya, es de los más grandes y antiguos de la existencia del ser humano. Y ellos permanecen firmes a pesar de los huracanes, a pesar de las épocas, a pesar del tiempo. Y no son arrancados porque tienen una raíz profunda. En nuestra vida espiritual, la diferencia entre resistir o caer depende exclusivamente de dónde hemos decidido plantar nuestro corazón. Por eso nuestra fe no se basa en seguir una lista de reglas, sino en aceptar a Cristo y permitir que su carácter transforme cada una de nuestras decisiones diarias. Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Si usted recibió el Evangelio, Pablo está diciendo, en la manera que lo habéis recibido, empieza a aceptar a Jesús como una persona real en su vida que ha guiado su vida. Jesús no es un concepto, Jesús no es una idea, Jesús no es un maestro de la historia, Jesús es una persona real y es el Dios que todo ser humano, es Dios quien necesita estar en el corazón de cada uno de nosotros. No solo como un conjunto de doctrinas teóricas, no es un asunto de aliviar nuestra conciencia de que adoramos a algo, no. Debemos, como dice el texto, andar en él. Y esto implica una entrega completa del yo, donde permitimos que su espíritu nos ayude a través de su palabra para ser guiados hacia cada obediencia, hacia cada mandato que el Señor nos da. Para crecer saludablemente debemos profundizar nuestras raíces en el suelo que está en las escrituras. En un escrito está. Y entendiendo que no podemos amar al Señor mientras ignoramos o nos separamos de sus enseñanzas en nuestra vida. Es importante que seamos conscientes de que nuestra vida como cristianos debe estar anclado en un escrito está. Dice Isaías 8:20 que a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y esto es importante porque nuestro testimonio o el testimonio de las escrituras, el testimonio de los profetas, de los siervos de Dios, hablan en nuestra vida para ayudarnos a cimentar nuestra fe. Isaías 61:3 dice, para que sean llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Tienen apariencia de piedad, que parecen estar creciendo, que parecen estar vitalizados, que parece vigoroso, hasta con fruto, pero carecen de la raíz, carecen de vida, que solo se obtiene mediante la sumisión diaria a la autoridad de nuestro Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo que debemos estar firmes. Esa estabilidad requiere un esfuerzo consciente por no permitir que filosofías o tradiciones humanas tomen el lugar de la verdad divina. Dios quiere que usted y yo nos entreguemos a su palabra y creamos a su palabra, aunque los cielos se desplomen, aunque el mejor predicador que usted admire diga algo contrario a las escrituras. Siempre ponga todo en un escrito está. Siempre ponga todo en lo que Dios dice. Y por eso allí Pablo habla de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Jesús nos liberó de la carga del pecado para que ahora al conocer su palabra y a través de lo que Él hizo por nosotros, pues no vayamos a través de méritos humanos o tradiciones humanas o costumbres humanas, sino que seamos sabios al elegir correctamente y podamos ir delante de Dios. Por eso caminar con Jesús es un proceso continuo de morir al orgullo personal, de poder adquirir sabiduría para no seguir las corrientes del mundo, para que su palabra sea la única autoridad de nuestra existencia.
Al mantenernos, hermanos, en la palabra, arraigados en Cristo, evitamos ser llevados cautivos por corrientes de pensamiento que, aunque parecen sabias, aunque parezcan buenas, nos roban la plenitud que solo se encuentra cuando estamos confirmados en la fe. Cuando lo que dice la Biblia es lo que debemos obedecer. Cuidado con lo que estamos escuchando. Es triste cuando uno escucha o ve a hermanos que están escuchando predicadores de otras denominaciones. Quizás porque esos predicadores son muy buenos. Hay predicadores de otras religiones, de otras iglesias, que tienen una oratoria excelente y nadie dice que no. Pero están anclados a la verdad, están anclados al escrito está. Porque hay muchas personas de otras religiones, predicadores, pastores, que hablan muy bonito, enseñan cosas muy bonitas, pero no está en un escrito está. Mira, puede ser muy bonito, pero si el mensaje no contiene a Cristo, no está basado en su palabra, no tiene la verdad, de nada sirve. Son palabras bonitas. Es como digo yo siempre, si a usted le dieran una torta de cumpleaños, con los mejores ingredientes, de la mejor calidad, con la mejor preparación y la mejor diseño, y usted lo ve y se ve delicioso, le dicen los ingredientes que le echaron, traídos desde lugares recónditos del mundo, y esa torta tiene un costo altísimo. Pero le dicen, dentro de esa torta tiene un ingrediente, y es que tiene veneno. Si eso tiene veneno, por muy costosa que sea, por muy bonita que sea, por muy exclusiva que sea, es una torta que no debo consumir. ¿Por qué? Porque no me va a hacer bien. Entonces, debemos ser cuidadosos, hermanos, en lo que escuchamos. Seamos sabios, pidámosle a Dios y al Espíritu Santo que nos guíe. No busquemos calmar nuestra conciencia con predicaciones o con mensajes que son bonitos, pero no nos llevan a Cristo, no nutren nuestra vida, no nos fortalecen en la fe. Tenemos que buscar pan sólido, alimento que fortalezca y que nos diga lo que tiene que decir la palabra de Dios, no lo que el hombre diga, no lo que las tradiciones digan, no lo que le parece, no, lo que Dios dice. Lo que Dios dice y ya. Y si a usted le gusta o no le gusta, hermanos, Dios no quiere que usted lo siga porque Él tenga algún mensaje que le guste o le agrade a usted. Dios dice la verdad, Dios tiene un mensaje claro. Al que le gusta, bien, pero al que no, Dios no lo obliga. Pero el mensaje de Dios es claro. Dios es 100% verdad, es completamente verdad. Dios no puede meter dentro de sus mensajes un mensaje de aparentemente bueno, pero tiene contenido malo. Dios no busca eso. Por eso hago esta aclaración porque a veces se ve que hay hermanos que tienen esta fascinación y este gusto por escuchar predicaciones del uno, del otro. Y no digo que no se escuchen, pero busque predicaciones que estén basadas en la palabra de Dios. Porque de esa manera es que usted sustenta su fe. Si no dice conforme a la ley y al testimonio, no les ha amanecido y no debemos escucharlo. La lección del martes, clavados en la cruz. ¿Alguna vez has sentido el peso de una deuda que parece imposible de pagar? No sé si estoy hablando de algo del pasado o de algo que estás viviendo en este momento. Quizás por malas decisiones estás pagando una deuda, un crédito costosísimo y ahora sientes una carga demasiado pesada. Muchos viven agobiados por rituales, por culpas pasadas, por tradiciones que, como dice en el libro de Colosenses, estaban llevándolos a la condenación. Y saben, hay un cuidado, hay un peligro en no entender la palabra de Dios de una manera correcta. Porque cuando no conozco el Evangelio, o no escucho, o no entiendo el Evangelio se puede convertir en una carga si no comprendo lo que Dios quiere para mi vida. La victoria del cristiano está en la cruz, pero la cruz no eliminó la ley de Dios, no eliminó los 10 mandamientos, como algunos lo enseñan. Lo que Dios eliminó fue las cargas, las ceremonias, los ritos que estaban en contra de, que se volvieron básicamente en un principio eran buenos porque tenían una intención de enseñarle al pueblo, pero después se convirtieron en una excusa en que yo rezo, peco y empato. Y yo guardo la ley o hago este ritual o hago esta ceremonia y entonces peco y a la vez Dios no me tiene en cuenta. Tengamos cuidado porque estos argumentos legales que el enemigo usaba en nuestra contra, hoy día puede permitirnos una lucha de que podemos pensar que hay cosas que si yo hago, yo calmo mi conciencia y entonces puedo sentirme mejor cristiano que otro. Ah, porque yo me he visto de una manera, porque yo llego temprano a la iglesia, porque yo devuelvo mis diezmos, porque yo predico el evangelio. Bueno, tantas cosas que pueden convertirse en una excusa para no llevar una vida correctamente delante de Dios. Entonces, no son las obras son consecuencia de mi entrega y mi relación con Dios. Las obras son importantes, pero si la fe no tiene obras, también está muerta. Entonces, es necesario las dos
pero no podemos convertir las obras en una carga, ni la fe en que se convierta en algo liviano y que ya el Señor murió por mí, ya soy salvo y entonces lo único que tengo que hacer es creer en Cristo, pedir perdón y el Señor me va a salvar. Ninguno de los dos extremos, ni pensar que solo la fe nos va a salvar, ni pensar que solo las obras nos van a salvar. Ninguna de las dos por separado. Tienen que estar unidas las dos. Mira, Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando Pablo habla de la circuncisión, recordemos que los judíos practicaban la circuncisión como un acto de identidad. Y Pablo se refiere a una cirugía de corazón, un cambio interior profundo operado por el Espíritu de Dios y no un rito físico externo en el que se había convertido en una excusa para desobedecer, pero sentirse ese supuesto orgullo santo de sentirse judío, y el que no lo hiciera el acto de la circuncisión, pues entonces estaba corrompido y era un gentil y se le excluía. Mira, Pablo dice que debemos echar el cuerpo pecaminoso carnal. Él resalta que la verdadera fe implica que abandonemos la naturaleza dominada por el pecado para vivir bajo una nueva dirección, a través de la dirección de Dios. Entonces, Pablo propone algo y es la circuncisión de Cristo. Esa circuncisión de Cristo es una nueva transformación. No es un logro humano, no es un título en la pared, no es un logro profesional, no es dinero en el bolsillo. No es el resultado de seguir tradiciones, es el fruto directo de estar unidos a la obra perfecta de Jesús. Nuestra identidad con la victoria de Jesús se hace pública y real a través del bautismo. Por eso cuando Pablo habla de la circuncisión de Cristo, se incluye un nuevo vínculo entre Dios y su pueblo. Y es que ese vínculo se da a través del bautismo, cuando mostramos que ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Incluso Romanos capítulo 6 habla de que cuando somos bautizados morimos a la vida antigua, a la vida pasada y nacemos para una vida nueva con Dios. El bautismo es un símbolo poderoso donde dejamos atrás nuestra antigua vida de muerte espiritual para levantarnos con el poder de Dios para una resurrección espiritual. Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando Pablo habla de la circuncisión, habla de la circuncisión que había sido una carga que el pueblo judío había convertido para todo judío, para todo seguidor. Y resulta que cuando viene el Señor quita esas ceremonias, esos ritos, y ahora hace algo importante y es establecer el bautismo como la circuncisión, pero no algo físico, sino algo espiritual. Ahora el bautismo se convierte en esa entrega. Por eso Pablo habla de ser sepultados con él, con Jesús en el bautismo. Ese texto que acabamos de leer muestra que el bautismo por inmersión simboliza la muerte total a nuestra vida pasada de pecados y errores, y seguimos el ejemplo de Jesús porque él también fue sumergido en el agua. Pero cuando somos bautizados y bajamos en el agua, salimos del agua y entonces lo que dice Pablo en el texto, somos resucitados con él. No solo dejamos de pecar, sino que recibimos una vida nueva y vibrante que refleja la victoria de Cristo sobre la muerte. Y esto es maravilloso, hermanos, porque mediante esa fe, mediante la eficacia del poder de Dios, es que este acto, que no solamente es de agua, sino también del Espíritu Santo, podemos tener plenamente la seguridad de que Dios, así como levantó a Jesús de la tumba, con el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba, nos puede levantar a una nueva vida. Cuando morimos al pecado, Dios nos levanta para una nueva vida, para glorificar a Dios a través de nuestra vida, de nuestro ejemplo, de nuestras acciones. Por eso, hermanos, el perdón de Dios es tan completo, que tomó todas las disposiciones legales que nos eran contrarias. Por ejemplo, el santuario, el tema de los sacrificios, el tema de las fiestas. Esto actuaba como un muro de separación entre los judíos y los gentiles. Y Jesús viene a anular definitivamente para que nada nos separe del amor del Señor. Y mira lo que dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso que está hablando Pablo, en el contexto que lo estamos viendo, está hablando de la circuncisión. Pablo inicia hablando de la circuncisión, después dice que la circuncisión fue reemplazada por la circuncisión de Cristo, que es el bautismo, y después aclara que es el bautismo, pero ahora dice que a través del bautismo, cuando somos bautizados, anulamos el acta de los decretos. Esto muestra, hermanos, que todos esos asuntos legales, todas esas ceremonias que existían, pues que incluso en algún momento separaban al ser humano de Dios,
que los mismos líderes religiosos convirtieron en ceremonias que generaban culpabilidad y separación. Pues dice el mismo texto que acabamos de leer, versículo 14, que nos era contraria. Esto era contrario. Estas ordenanzas actuaban como un obstáculo legal para los gentiles. Era un muro que Cristo vino a derribar para unirnos a todos en la gracia de Cristo. A través, como dice ahí también, clavándolas en la cruz. Todos esos decretos, todas esas ceremonias, todos esos ritos quedaron clavados en la cruz. Ahora, puede ser que surja la pregunta, bueno, pastor, y en esos decretos también se habla del sábado o los sábados. Ese es un tema importante, muy importante, porque al morir Jesús, estas leyes rituales perdieron su vigencia porque la realidad a la que apuntaban se cumplió totalmente en el sacrificio del Calvario. La obra de Jesús en la cruz es suficiente y definitiva para nuestra salvación. Por eso, al comprender que nuestras transgresiones fueron perdonadas y que las leyes ceremoniales, no leyes morales, las leyes morales son los 10 mandamientos. Las leyes morales no existen con las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales debían ayudar para que las leyes morales fueran guardadas de una mejor forma. Es decir, Dios ha puesto la ley de Dios como lo más importante. La ley moral, la ley que Él pide que obedezcamos. No matar, no robar, no cometer adulterio, no codiciar, guardar el sábado. Todo esto son leyes morales. Es la ley de Dios. Pero habían otras leyes, las leyes civiles, que son las leyes que son las que competen con el gobierno. Jesús mismo lo dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero también existían otras leyes. Incluso esas leyes civiles las guardamos nosotros en nuestro tiempo. Si usted tiene que pagar impuestos, usted tiene deberes como ciudadano en donde se encuentra, debe cumplir con algunas normas. Esas son normales y Jesús nos dijo hay que hacerlo, hay que obedecerlas, siempre y cuando no vayan en contra de la ley suprema, que es la ley moral. Pero habían otras leyes que eran las leyes ceremoniales. Estas leyes ceremoniales eran las que debían apoyar para ayudar a que el pueblo guardara las leyes morales. Sin embargo, el ser humano, o los judíos, o los israelitas, convirtieron la ley ceremonial como más importante que la ley moral. Entonces, las leyes ceremoniales eran las fiestas judías, eran los ritos que habían, era la circuncisión, eran los sacrificios, y todo esto, si usted va al libro, por ejemplo, de Oseas 4:6 y Oseas 6:6, allá dice que el Señor se cansó de los sacrificios, se cansó de esa obediencia que estaba ligada a yo hago esto para que Dios se ponga feliz, pero yo voy a seguir en lo mío. Habían convertido la ley ceremonial, las leyes ceremoniales en asuntos de algo liviano. Se tergiversó la palabra, se tergiversó el mandato y el Señor se cansó de eso. Porque elevaron las leyes ceremoniales en un punto tan alto que pusieron debajo de ellos, de ese punto tan alto, pusieron las leyes morales. Y Dios no quiere. Por eso Jesús mismo dijo, yo no he venido para abolir la ley, sino para hacerla cumplir. El Señor no vino para dañar, quitar las leyes morales. Los 10 mandamientos siguen vigentes. Incluso cuando se habla del sábado, el sábado es un asunto que no es una ceremonia, no es una fiesta. Los sábados, en el contexto de las leyes ceremoniales, habían 2 tipos de sábados. Los sábados del día de reposo, el Shabbat, pero habían otros sábados que no necesariamente tenían que caer en sábado, eran cualquier otro día. Pero se les llamaba sábados porque eran días de reposo, eran días de descanso, eran una fiesta exclusiva de los judíos. Y cuando el Señor habla de esas fiestas, así como las cabañas, las trompetas, la Pascua y otras más, Dios quita también los sábados. Y no está hablando del sábado o el Shabbat, porque el Shabbat, el día de reposo, no aparece dentro de las leyes ceremoniales. La ley moral contiene el sábado. Y el sábado incluso está blindado porque cuando usted va a Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, Dios establece al séptimo día como día de conmemoración. Dios conmemora el sábado como día de reposo, de bendición y de santificación. Por eso el sábado no está dentro de las leyes ceremoniales. Ese es otro tipo de sábado. Pero la ley del sábado, la ley de los 10 mandamientos contiene esa ley. Por eso cuando usted lee el mandamiento, el 4.º mandamiento, el mandamiento a usted lo conecta directamente a un tiempo donde no habían iglesias, donde no existían judíos, no existían hebreos, no existían adventistas, no existía nadie de ellos. Solo existía Adán y Eva. Y Dios en el séptimo día creó el sábado para conmemoración, para recordatorio de que Dios es nuestro creador. Y cuando usted va al 4.º mandamiento, en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, allí dice que Dios dejó el sábado como esa señal de que tenemos a un creador. Por eso el sábado jamás va a ser una ley ceremonial, es una ley moral, hace parte de la ley divina que está contenida en los 10 mandamientos.
Esto, hermanos, las leyes ceremoniales que prefiguraban al Mesías ya no tienen autoridad sobre nosotros. Podemos vivir con la seguridad de que nuestra aceptación ante Dios descansa solo en los méritos de Cristo. Nótese que estoy hablando de las leyes ceremoniales, no la ley de Dios, porque Jesús mismo dijo que no vino a abolir, sino vino a cumplir. Ahora, cuando se habla del bautismo, el bautismo confirma esta nueva identidad, porque cuando somos llamados hijos de Dios, Dios no dice, tiene que cumplir la Pascua, tiene que ser circuncidado, tiene que hacer esto. No, el bautismo ahora confirma una nueva identidad, recordándonos que no necesitamos ritos antiguos, no necesitamos cumplir con ceremonias. Ahora necesitamos una entrega sincera al Salvador, que ya pagó todo, que ya obedeció y nos enseña a nosotros a vivir de acuerdo a su voluntad. La lección del miércoles, sombra o realidad. ¿Te quedarías abrazando la sombra de un ser querido en el suelo si tuvieras a la persona real justo frente a ti? Claro que no. Pero a veces por falta de conocimiento nos aferramos a reflejos del pasado ignorando que la luz verdadera ya llegó para iluminar nuestro presente. Muchos adventistas, muchos cristianos se confunden al no distinguir entre las leyes morales y aquellas leyes ceremoniales que solo eran representaciones temporales de la misión que Jesús vendría a cumplir en la tierra. Mira, Colosenses capítulo 2, versículo 16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. El texto inicia mencionando que nadie nos juzgue. Y esto indica que los ritos anteriores, las ceremonias que existían, ya no debían ser motivo de condenación o de escrutinio entre los hermanos, pues la base de la salvación había cambiado. Se había mencionado que ahora ya no era necesario. Pero algunas personas, y Pablo empieza a enlistar a esos asuntos, dice, en algunos los juzgan en comida o bebida. Cuando Pablo habla de esto, específicamente está hablando de las ofrendas de viandas y libaciones que los israelitas llevaban al templo como parte del servicio ritual. Y algunos judíos, cuando veían que los gentiles no llevaban esas viandas, esas libaciones, no llevaban esos alimentos, pues entonces se juzgaba a ese tipo de personas. Pero hoy día, cuando traemos ese texto y no entendemos el contexto de lo que dice el versículo, entonces lo relacionamos directamente con lo que dice Levíticos 11. Entonces dice, no, es que Dios dice que no debemos comer, la Biblia lo dice, Levíticos 11 dice que no debemos comer carnes inmundas y da las características. Pero hoy día algunos hermanos de otras religiones nos dicen, no, es que ya dice el texto claramente que no se nos puede juzgar. Coma lo que quiera, haga lo que quiera, con que yo ore, el alimento que me estoy comiendo dejará de ser un alimento malo, dañino. Y Dios ahora lo purifica, lo limpia y ¿cómo puedo comérmelo? Siga creyendo eso y se va a dar cuenta que se va a enfermar. Y hay personas que se escudan en esa partecita de ese versículo, que nadie me juzgue en comida o en bebida. Antes yo puedo tomar, puedo emborracharme, puedo comer lo que quiera, puedo hacer lo que quiera con mi comida y no importa, nadie me tiene que juzgar. Cuidado, cuidado porque a eso no se refiere. Pablo está haciendo una enumeración de las ceremonias y ritos. Escuche bien, están en ese contexto. Y lo que Pablo está hablando es de las ofrendas y las viandas y las libaciones y eso que se daba en el templo como servicio ritual. Pablo también habla de las fiestas y nuevas lunas o sábados. Y Pablo alude a la secuencia del calendario litúrgico. Escuche muy bien. Pablo está hablando aquí del calendario litúrgico del pueblo de Israel. Y está incluyendo los sábados ceremoniales. Si usted nunca había escuchado de esto, te invito a que busque acerca de los sábados ceremoniales que practicaban los judíos. Eran sábados anuales que estaban ligados al sistema de sacrificios. Por eso vaya, búsquelo. Y se va a dar cuenta que no es algo que me estoy inventando. Si estoy hablando a alguien que no es de la iglesia, que no es adventista, hágalo. Haga el ejercicio. Y si usted es de la iglesia y no lo sabía, bueno, búsquelo. Es vital, hermanos, comprender que todas estas festividades eran herramientas que al principio Dios había destinado para que fueran didácticas, para señalar el sacrificio del Calvario. Las comidas y bebidas, el sacrificio que se llevaba al templo, las fiestas judías, todo eso, todas esas ceremonias y ritos tenían un propósito. Eran mostrar lo que Cristo iba a hacer. Pero el ser humano pervirtió las fiestas, pervirtieron las ceremonias, pervirtieron los ritos. Y entonces, una vez que el Cordero de Dios murió, pues la sombra, que eran todas esas ceremonias y ritos, perdió su propósito ante la presencia de lo que fue real. Por eso mire lo que dice Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero la realidad es Cristo. Mira esto tan importante. Todas esas ceremonias, nuevas lunas, sábados, la comida y bebida, los sacrificios, todo eso era sombra de lo que había de venir. Mira, las ceremonias eran prefiguraciones, eran símbolos, eran tipologías
que anunciaban la obra futura de lo que Cristo iba a hacer y que Él era el sacrificio. Y después de que la sombra ya llegara a la realidad, primero la sombra, después la realidad, entonces la realidad era Cristo, dice el texto. Jesús es la sustancia sólida, es el cumplimiento de todas esas promesas. Al tenerlo a Él, ya no necesitamos al símbolo, ya no necesitamos la sombra. ¿Para qué la sombra si ya tenemos la realidad? A diferencia de las sombras ceremoniales, el sábado de la creación permanece firme porque no es una sombra. No fue sustituido para señalar el pecado o la muerte de Jesús. No, el sábado no está para eso. El sábado no es una ceremonia que diga, bueno, es que Cristo va a morir. Y no, porque incluso Jesús muere y guarda el sábado en la tumba. Por eso no, el sábado no se puede aquí combinar, porque es que una de las cosas que más nos atacan a los adventistas es eso, que nos dicen es que ustedes guardan el sábado y aquí dice el texto que nadie nos juzgue por eso. Mira, hay una diferencia entonces de los sábados ceremoniales, rituales, que se celebraron una vez al año, y el sábado bíblico de la creación que se celebra cada semana. Tenemos un compromiso para encontrarnos y recordar a nuestro Creador. ¿Saben? El sábado permanece firme, permanece vigente. El sábado de la creación fue constituido para recordar a Dios como el soberano, como el creador de la existencia. Por eso Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios bendijo, reposó y santificó. Dios otorgó un estatus sagrado al séptimo día en la perfección del Edén, dándole un valor permanente, un valor especial, un día exclusivo para encuentro con Dios. El texto habla de que Él reposó de toda la obra y el sábado es esa oportunidad en donde nosotros podemos alcanzar el recordatorio de nuestra creación, de lo que el Señor quiere para nosotros, que es darnos descanso completo. Dios nos ofrece, independientemente de los ritos, un día libre para encontrarnos con Él, un día de encuentro, de reposo, de salir de nuestra rutina y encontrarnos con nuestro Salvador. Debemos entender la diferencia entre la sombra y la realidad, porque esto nos libera de cargas religiosas innecesarias y esto nos permite enfocar nuestra adoración en la persona del Señor Jesús. Mientras que los sábados, que dice allí Colosenses 2, dice, eran ceremoniales y las fiestas judías señalaban hacia la cruz, pues cuando Jesús viene y muere, la cruz quita la sombra, porque ahora Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestro reposo. En Él hay descanso, pero es distinto al sábado al sábado bíblico de la ley de Dios y de la creación. El sábado semanal, el cuarto mandamiento, sigue siendo nuestro refugio también de descanso, que nos lleva a descansar también juntamente en el sábado delante del Señor Jesús. Por eso debemos guardarlo y obedecerlo, porque no solamente, quiero decirles esto, no solamente el Señor nos pidió guardarlo aquí en la tierra, porque cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva, dice Isaías 66:23, entonces el Señor permanecerán en los sábados y de mes en mes y de sábado en sábado adoraremos al Señor. Por eso el sábado no es un invento del ser humano, de un pastor, de una iglesia, de los judíos. No, es el invento de Dios y Dios va a seguir con su invento hasta después de que el pecado sea eliminado. Y cuando la tierra nueva y los cielos nuevos se establezcan, seguiremos guardando el sábado. La lección del jueves, mandamientos de hombres. Esta parte me encanta. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en una red de tradiciones que parecen espirituales, buenas, con buenas intenciones, pero que solo se sienten como una carga pesada en tu espalda? Pablo nos advierte sobre el peligro de convertir las enseñanzas humanas en requisitos para la salvación. Cuidado con esto, porque al igual que el templo terrenal, las ceremonias del pasado pertenecen a las cosas de este mundo, mientras que nuestra verdadera ciudadanía, nuestro verdadero enfoque debe estar en el reino celestial que Cristo ha establecido. Por eso lo que debemos hacer y obedecer es hacer y decir o enseñar o ser lo que Cristo nos pide que hagamos. Colosenses capítulo 2 versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? La pregunta es, ¿cómo morimos con Cristo? Cuando aceptamos a Jesús, cuando somos bautizados, morimos a los sistemas antiguos de los méritos humanos y los ritos temporales. Ya no es necesario la fiesta de la Pascua, ya no es necesario los ritos, la ceremonia, la circuncisión y todo esto. Ahora somos hechos nuevos y ahora sí hay algunas cosas que cumplir, como ser bautizados, como participar de la Santa Cena, como encontrarnos cada semana, como siempre lo ha dicho Dios, como era la costumbre del Señor Jesús y del sábado de la iglesia.
Todo esto es lo que tenemos que seguir. Pero los rudimentos del mundo que habla Pablo, porque los clasifica como ceremonias judías que ya se habían cumplido, que eran sombra y que se habían acabado en el momento de la cruz, eran elementos terrenales que no debían dominar la vida del cristiano. Incluso es interesante que más adelante Pablo tiene la oportunidad de enfrentarse a Pedro, porque Pedro estaba todavía con la limitación de encontrarse que los judíos eran mejores que los gentiles. Pablo tuvo ese problema, por eso en Hechos 10 el Señor le presenta una visión a Pedro para decirle que no excluya a nadie, que Dios no hace acepción de personas. Y ahora Pablo viene después y le habla y le dice, Pedro, ¿usted cómo es que todavía, después de ser un predicador tan bueno, tiene el Espíritu de Dios y todavía sigue pensando que los judíos son mejores o que hay que practicar la circuncisión o algunos aspectos rituales del pasado? Por eso dice Pablo que nos sometamos. Dice él que sometamos a los rudimentos, a las enseñanzas de Cristo. El apóstol cuestiona por qué los cristianos querrían volver a vivir bajo reglas que ya el Señor había abolido en la cruz. Aunque muchas de estas normas habían sido instituidas originalmente por Dios, una vez que cumplieron su función de señalar a Cristo, insistir en su obligatoriedad es convertirlas en imposiciones, imposiciones que oscurecen la luz del Evangelio. Es triste cuando un hermano oscurece el Evangelio, cuando dice que si yo no me visto de una manera, entonces me voy a perder. Cuidado, porque Dios quiere que te vistas bien, que seas decoroso, que tu mejor adorno sea el interno de un corazón afable, de un corazón amable, de un corazón amoroso. Eso es lo que el Señor quiere. Pero ¿de qué me sirve vestirme bonito, especial, con corbata, con cosas finas? Si en mi corazón interno, en el corazón, en la parte interna, no está Cristo. ¿De qué me sirve eso? No me sirve de nada. ¿De qué me sirve llegar a la iglesia temprano si lo que voy a llegar a hacer es a mirar quién llega tarde para acusarlo, para mirar lo feo, para ir a regañarlo? No me sirve de nada llegar temprano. ¿De qué me sirve predicar el evangelio si yo no cumplo, si yo no obedezco? Mira, el evangelio tiene que ser fe, pero obediencia. Y quédese callado. Sea fiel a Dios. Y su ejemplo, sin una sola palabra, va a servir para que muchos lo quieran seguir. Pablo, y lo hemos visto durante esta lección de este trimestre, Pablo quiere que seamos modelos, seamos ejemplo, pero necesitamos cambiar la mente. Debemos conseguir la mente de Cristo. Dejemos de juzgarnos, de mirarnos. Ahora, usted dirá, pastor, usted parece un pastor liviano, que entonces hay que ir como quiera. Cuidado, porque hay otra parte. Esos son los que quieren ser todo conservador y cuidadoso. Pero también, cuidado los que parece que todo es relajado, puedo ir a la iglesia como quiera, yo hago lo que quiera, vivo una vida doble, en la semana no leo la Biblia, no busco a Dios, vivo una vida efímera y el sábado voy y me consagro. Cuidado porque esa tampoco es la vida, el estilo de vida que Dios quiere. Mira, Elena White habla de esto. Dice que ni los conservadores, ni los que son pegados a la letra, ni los que son relajados, ni los liberales, ni conservadores ni liberales. Dice, ninguno se salvará. Eso lo dice. Y voy a poner la cita a la parte de abajo para que la lean. Para que se den cuenta que no tenemos que ser neutrales. Hay hermanos que dicen, pastor, ¿usted es más conservador o es más liberal? Y yo les digo, yo no soy de ninguno. Yo soy de Cristo. Y eso dígaselo al Señor. Yo soy de Cristo. Yo quiero hacer lo que Cristo me diga. Y cuidado porque como en el tiempo de Colosas y como en el tiempo de los discípulos, algunos querían imponer cargas y había ese muro de separación para que la gente viera el evangelio como oscuridad. Y todas esas normas, todos esos ritos, todas esas ceremonias oscurecieron el evangelio y dañaron el mensaje. Y eso es lo que pasa hoy. Mire, es triste cuando una persona dice, yo voy a hacer obra misionera, pero lo primero que voy a hablar con la persona que voy a hablar es hablar del sábado. Hermano, ya se metió con el tema más neurálgico de la iglesia. Ahora les voy a hablar de la comida, del marrano, que eso no se puede comer. Y empiezan a atacar a la gente. Eso no es llevar el evangelio, eso es oscurecer el evangelio. Lleve el amor de Cristo, lleve el perdón de la misericordia del Señor, lleve la segunda venida, lleve esperanza. Ya después habla de lo más pesado, lo más duro. Pero por ahora presenta el evangelio como lo que es. El evangelio es maravilloso, el evangelio ilumina nuestra vida. No convirtamos el evangelio en una carga, no le pongamos cargas al evangelio. El evangelio es paz, el evangelio es libertad, el evangelio es esperanza. Pero hay gente que lo convierte en un caos porque no lo entiende correctamente. Y saben, Colosenses 2:22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Las leyes ceremoniales no eran malas, pero eran temporales y terminaron cuando el velo del templo se rasgó, cuando Cristo murió. Ahí se acabaron las leyes ceremoniales. El problema era que el pueblo había convertido las leyes ceremoniales en un
en un aliciente, en un calmar la conciencia de que hago esto y ya estoy bien. Y no. Pablo por eso dice, ya no son necesarias. Y seguir practicando ritos que anunciaban a Jesús después de que Él ya vino, eso es ignorar la realidad del sacrificio, es ignorar el Evangelio, es seguir anclado al pasado cuando ya Cristo había venido. Por eso Pablo habla de una imposición humana. Y lo que antes era un mandato, ahora se convierte en una carga innecesaria que ya no es requisito para la fe. Por eso el único fundamento real para nuestra paz y salvación es lo que Jesús hizo por nosotros de manera independiente a nuestros esfuerzos. Jesús nos liberó de la trampa que sentíamos porque nos sentíamos superiores, los judíos se sentían superiores, clasificaron a la gente, rechazaban a los samaritanos, tenían problemas con los moabitas, tenían problemas con los filisteos, tenían problemas con todo el mundo, porque se habían anclado a esas ceremonias y pensaron que tenían que obedecerla y tenían buenas intenciones, pero se concentraron solo en ellos y todo lo externo era malo. Y es un problema. Mira lo que dice Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Muchas reglas humanas parecen muy espirituales, muy especiales, muy profundas, muy consagradas, pero carecen de poder, carecen de oportunidad para ser transformado nuestro corazón. El ascetismo o lo que llaman la privación extrema, no resuelven el problema. Hay gente que, por ejemplo, ustedes los han visto en televisión o quizás lo han visto en vivo y en directo cuando hay Semana Santa y entonces van algunas personas y se ejemplifican en Cristo y quieren vivir un poco lo que Jesús vivió y entonces cargan una cruz, caminan, hacen un recorrido, se me olvida el nombre de lo que ellos hacen, una peregrinación y entonces reciben latigazos, se rompen sus espaldas, se hacen daño y quieren sentir que lo que vivió Cristo. ¿Saben? Para eso vino Cristo, para morir lo que teníamos que vivir nosotros. Pero hay gente que se siente digna, se siente bien, porque estoy haciendo lo que Jesús vivió, estoy cargando la cruz de Cristo, dicen algunos. Solo Cristo pudo hacer lo que nosotros no podíamos. Por eso Pablo habla de que esto no tiene valor. Esas ceremonias, esos ritos, todas esas cosas del pasado, Pablo es tajante y dice, ningún rito humano tiene eficacia para vencer las inclinaciones pecaminosas de nuestra naturaleza. Confiar en mandatos de hombres es identificarnos con un mundo pasajero en lugar de abrazar al nuevo mundo, al mundo de justicia, a la ciudadanía celestial. Al centrar nuestra fe, hermanos, en Cristo, únicamente en su obra debemos estar enfocados. Debemos rechazar todas las cargas ceremoniales, todas las cosas que nos llevan a limitar nuestra fe. Debemos permitir que el Espíritu Santo sea nuestro único guía y que la Biblia nos ayude para recibir la voz de Dios y que nos levante, nos inspire cada día a ser obedientes a su palabra. La lección del viernes para estudiar y meditar. Los Hechos de los Apóstoles, en la página 391 y 392 dice, como en los días de los apóstoles, los hombres intentan por medio de tradiciones y filosofías destruir la fe en las Escrituras. Así hoy, por los complacientes conceptos de la alta crítica, la evolución, el espiritismo, la teosofía y el panteísmo, el enemigo de la justicia está procurando llevar a las almas por caminos prohibidos. Para muchos, la Biblia es una lámpara sin aceite, porque han dirigido sus mentes hacia canales de creencias especulativas que traen falsos conceptos y confusión. La obra de la alta crítica, al criticar, conjeturar y reconstruir, está destruyendo la fe en la Biblia como revelación divina. Está privando a la palabra de Dios del poder de guiar, levantar e inspirar las vidas humanas. Por el espiritismo, multitudes son inducidas a pensar que el deseo es la mayor ley, que la licencia es libertad y que el hombre es responsable únicamente de sí mismo y ante sí mismo. Qué impactante cita. Nuestra única defensa, hermanos, contra los engaños filosóficos y las especulaciones humanas y modernas es una fe inquebrantable, una fe centrada en la Biblia, con raíz profunda en la palabra de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios directamente a través de su palabra, nos mantenemos con nuestra mirada fija en el Señor. Cualquier enseñanza que intente destruir nuestra confianza en el plan de salvación tiene que ser rechazada. Por eso, hermanos, esta semana encontramos que estar completos en Cristo significa reconocer que su sacrificio y su sabiduría son suficientes para todas nuestras necesidades. Por eso es importante, en lo que vimos esta semana, distinguir lo que son sombras y realidades. Las sombras ceremoniales ya se cumplieron y la realidad que es en Cristo lo tenemos vigente.
somos liberados de esas tradiciones humanas, de esos rudimentos del mundo, de esos muros de separación. Y ahora debemos permitir que nuestra vida se arraigue profundamente en el único fundamento que nos garantiza la victoria y la libertad que solamente Dios puede darnos. Quiero invitarte a que esta semana coloques ahí en los comentarios: soy libre del pecado y completo en Cristo Jesús. Ponlo allí en los comentarios y únete conmigo para que juntos le digamos eso al Señor. Quiero, hermano, que esta lección te ayude a entender que no estamos llamados a seguir ideas. A veces nos dejamos fascinar con algunas personas especulativas. Hay gente que le gusta centrarse en que la marca de la bestia, que la marca de la bestia es el chip, que es la vacuna, que es una cosa, que es la otra. Y se olvidan que la marca de la bestia es un día, es lo contrario a lo que el Señor ha dicho. Y entonces, hoy, mucha gente se pone a mirar. Mira, aquí en este papelito apareció el 666, esa es la marca de la bestia. Hay un mensaje subliminal y entonces empezamos a especular. Estados Unidos, el presidente dijo esto, y nos ponemos y nos centramos en estudios de qué dijo el presidente, qué dijo el rey de tal lugar, qué dijo de esta guerra, qué está pasando con esto, qué está pasando con aquello. Mira, es importante conocer los tiempos, pero no puedo dejar la palabra de Dios fuera de mi vida. De nada me sirve conocer que el presidente dijo una cosa, que si el presidente es negro, que si el papa es negro, que si este dijo esto, que si el otro dijo lo otro, y nos concentramos y nos volvemos políticos mirando asuntos terrenales y la Biblia ni la abrimos. Hermano, quiero invitarlo a que no se deje llevar por los rudimentos del mundo, a que no se deje llevar por las tradiciones del mundo, a que no se deje desenfocar por el diablo, por las cosas que está viendo que no lo conoce, no llevan a conocer a Cristo y a vivir con Cristo. Ponga sus ojos en Cristo, mire a Jesús, siga a Jesús y avance en el nombre poderoso de Jesús y haga lo que el Señor le pide. Viva una vida de consagración, sea un ejemplo, anuncie a Jesús con su ejemplo, con su vida, sea un testigo del Señor. Deje de ilusionarse con cosas, con pensamientos de hombres, con tradiciones de hombres. Siga a Jesús. Soy libre del pecado y soy completo en Cristo Jesús. Que ese sea tu sentir esta semana y siempre. Vamos a orar para terminar esta lección. Querido Padre, gracias, Señor, porque en esta semana estudiamos y aprendimos que las sombras, las tradiciones, ceremonias del pasado quedaron atrás, que Cristo es la realidad, que Cristo vino, murió y resucitó para darnos vida y está preparando moradas para nosotros. Hoy, Señor, no queremos estar anclados a las cosas de los seres humanos, a las tradiciones, a las costumbres. Enséñanos, Señor, a amar tu palabra, a cimentarnos en tu palabra, a disfrutar tu mensaje y a predicar a Cristo como nuestro único mensaje que salga de nuestros labios. Hoy, Señor, hablamos de ti y queremos seguir predicando de tu amor. Pero hoy también, Señor, queremos que el conocimiento nos nutra, nos fortalezca y nos ayude a seguir preparándonos y a preparar a otros para que cuando tú vengas nos podamos encontrar en las nubes de los cielos y encontrarnos de una vez por todas para que ese privilegio, esa corona, ese galardón que tú tienes para nosotros, lo podamos recibir pronto. Hoy, Señor, pedimos tu bendición. Libéranos del pecado y ayúdanos a estar completos en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano querido, gracias por apoyar, acompañarnos y darle me gusta. Nos vemos con ayuda de Dios en un próximo capítulo, una próxima lección. Y recuerda, como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Que Dios te guarde.